Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto. Bueno, pues con este tema de la dificultad de las finanzas públicas ya vimos algunos elementos de los ingresos, las cosas buenas que se han hecho y algunas que faltan todavía por hacer. Y en el término de los egresos veíamos en el programa pasado el tema de las pensiones, por ejemplo, que por lo menos las proyecciones que hay es que todavía hasta el 2030 más o menos van a ir hacia arriba y luego ya van a empezar a bajar gracias a la reforma que fue del 97, si no me equivoco. 97 LIMS, 2007 LISTE. 2007 LISTE. Ahí, ¿qué otro elemento vemos en el gasto? Está salud quizás. ¿Cómo podemos entrarle por ahí? Pero sobre todo, ¿cómo podemos mantener la estabilidad? Porque en el corte comentábamos, mucha de la gente que pudiera vernos, pues no tiene la edad para acordarse, o a lo mejor ni había nacido, de cuando México sufrió inestabilidad macroeconómica severa, y creen que no existe esa cosa, ¿no? Pero sí existe y es muy dura. No sé, Ernesto, si quieres comentar un poco sobre estas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, la estabilidad macroeconómica que tanto hablamos, ¿no? Que ya a veces se convirtió en un cliché y como bien dices, ya muchas pues nuevas generaciones ya no saben incluso qué significa estas etapas de crisis, ¿no? Y pues basta revisar la historia para notar que son episodios terribles, ¿no? Para el crecimiento de un país, en lo que se incrementa la pobreza, la destrucción de patrimonio que existe con una de las grandes crisis macroeconómicas y con años o décadas perdidas incluso. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, ¿no? Para que un país tenga mayor bienestar en el futuro. No es una condición suficiente, y eso quizá lo hemos aprendido en México, ¿no? A lo largo de los últimos 20 años. Muchas veces hemos tenido estabilidad macroeconómica y aún así nos falta un mayor crecimiento. Y ese es todo otro tema en donde entra la productividad, las reformas estructurales, etcétera. Pero sin estabilidad macroeconómica no se puede tener crecimiento de calidad sostenido y no se puede tener incrementos en el bienestar. México, desde la crisis del tequila en 95, pues hemos aprendido, creo que bien, esa lección. Es curioso a veces ver la coincidencia que hay hasta en distintos partidos políticos sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica. En la izquierda, en la derecha, ¿no? En el centro se habla de la importancia de preservarla, y lo que es difícil es hacerlo en la práctica, ¿no? Porque lo que se requiere pues es, por un lado, tener una política monetaria creíble, que la tenemos gracias a la autonomía del Banco Central, pero en la parte fiscal pues ajustarnos el cinturón como lo hacen otra vez los individuos, como lo hacen las familias, y gastar pues de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros ingresos, y eso es lo que México tiene que regresar a hacer con este presupuesto 2017, que es crucial para mantener esa estabilidad macroeconómica. Marcelo, por ejemplo, anécdotas de esta inestabilidad macroeconómica, si quieres mencionar algo. Digo, porque de verdad sí vale la pena que, o si no yo les cuento las mías, ¿no? No, hay una pérdida, hay un empobrecimiento general de la población, del cual es muy difícil salir. Hay familias que pierden por décadas las posibilidades de ascenso social. Sus hijos tienen que dejar la escuela, ¿verdad? Todo el mundo tiene que revisar sus planes de estudio y tal vez volcarse más hacia el mercado laboral en un momento que no hay trabajo, probablemente. Entonces son tragedias que dejan marcadas a las familias, y las familias son de lo que se compone al fin y al cabo la economía, ¿verdad? Entonces no hay que minimizar eso. Sin embargo, al mismo tiempo a mí me gustaría señalar de que desde mi punto de vista, cuando se hacen los recortes, esos recortes efectivamente son para preservar la estabilidad y la posibilidad del crecimiento en el futuro, ¿verdad? Pero para que ese crecimiento se materialice en el futuro, hay ciertas cosas en las que no debemos recortar. Hay cosas que el recorte, digamos, es menos dañino, ¿no? Pero, por ejemplo, el profesor Heckman de Chicago, que es un conservador, diría yo, tiene estimaciones que muestran claramente la importancia de mantener la inversión en la infancia, ¿no? Inversión en educación, en evitar de que los niños con estos recortes tengan rezagos en salud, rezagos educativos, porque esa es la generación que tiene que generar el crecimiento cuando la estabilidad esté asegurada. Es decir, de nada nos vale asegurar estabilidad si no hay nadie que tome, digamos, esa estabilidad y la transforme en productividad, en crecimiento. Y para eso necesitamos personas
íntegras, bien capacitadas, con buena salud, con buen capital humano, y necesitamos que esté muy repartido en la sociedad. Entonces, no olvidar de que cuando se hacen los recortes, tratar de no hacerlo en inversiones en capital humano, y menos en aquellas que generan igualdad de oportunidades. Eso es lo que va a permitir que esa estabilidad se aproveche más en el futuro. Entonces, no son dos... no hay que... yo siempre digo que hay un falso dilema entre el recorte y la inversión social. Hay que armonizar ambas, porque claro, ambas son las que van a traer el crecimiento futuro. De alguna manera, Ernesto, lo comentabas, ¿no? La estabilidad no es una condición suficiente. Es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Pero sin duda fue un beneficio para México y hay que preservarlo. Sí, ¿no? Sí. Exactamente, eso no es una condición suficiente, es necesario tenerla, y tampoco es un fin en sí mismo, hay que decirlo, porque muchas veces nos perdemos en ese debate, ¿no? Estabilidad financiera, estabilidad macroeconómica, nada más porque sí, sino porque eso es lo que nos lleva, ¿no? A justamente a una mejor sociedad, a mejores etapas de crecimiento, ¿no? De incrementos en el bienestar de las familias, y nada más es un paso para ese fin. Sí, digamos, ya nos tenemos que ir, y simplemente un pequeño anecdotario, digo, en esas épocas de fuerte inflación, recuerda uno cómo tenían que moverse los sueldos o tenían que moverse los precios cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses, ¿no? Y eso pues se genera mucha incertidumbre. Normalmente, como dices, hay una destrucción de patrimonio. Al final de cuentas, ¿no? El valor de las cosas se va perdiendo, y ese patrimonio pues ya no regresa, o lo puedes rehacer pues después de mucho tiempo. Creo que hay que recordar que desde que el Banco de México fue autónomo en el 94 o 95, recién 6 años después, se pudo tener una inflación por debajo del 10% anual. O sea, cuesta muchísimo estabilizar la economía una vez que se pierde estabilidad. Así es. Entonces, bueno, pues un último comentario, Ernesto, ya que nos tenemos que ir. Pues de nuevo, muy agradecido por estar en este programa, Enrique, muchas gracias por la invitación. Y de nuevo, pues estemos pendientes, porque pues la economía a veces no nos da muchas noticias. Ahora sí, definitivamente estamos en un entorno de tarjeta amarilla, como dijimos, frente a las calificadoras, frente a los mercados internacionales. De nuevo, el presupuesto 2017 es crucial y depende pues no solamente del gobierno, ¿no? Sino de todos los participantes, analistas, sociedad en general, darle seguimiento puntual y que cada vez gastemos pues mejor en México y que preservemos esta estabilidad de la que estábamos platicando. Marcelo. Recortes, sí, pero inteligentes. Inteligentes, recortes que preserven aquellas cosas buenas que tenemos, que no se pierdan muchos recursos, por ejemplo, de la reforma educativa, en temas de salud, ¿no? Preservemos el capital humano del futuro mientras hacemos esta estabilización que está empezando ahora. Pues ahí yo creo que está muy claro, ¿no? Sí, pero no. Digo sí, pero no tan fácil, no tan automático. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes les agradecemos también su preferencia y les invitamos a la próxima edición de CEI en Contexto. Muy buenas noches.